Buenos días, profesora. Mi nombre es Patricia Díaz Espinosa. El tema que he elegido para mi informe final es sobre la crisis que enfrentó el Perú a finales de los años 80 y principios de los 90. La crisis económica que pasó el Perú en esos años se relaciona principalmente con la escuela de económica monetarista. ¿Qué es la escuela monetarista? Bueno, también conocida como el monetarismo, es una corriente filosófica económica que se enfoca en el control del dinero en la circulación para mantener una estabilidad económica y controlar la inflación. Su principal representante es el economista Milton Friedman durante las décadas de 1950 y 1960. ¿Cuáles serían las políticas monetaristas? Bueno, tiene como una política es el control de la oferta monetaria. Los monetaristas recomiendan que sean los bancos centrales de cada país los que controlen la oferta monetaria para así evitar la inflación. También consideran el rechazo de la política fiscal activa. Los monetaristas desconfían de estas políticas porque dicen que son ineficaces debido a los retrasos que se generan en su implementación y también a los efectos desestabilizadores que provocan. ¿Cuál sería la influencia de la política económica? Bueno, las ideas monetaristas han influido significativamente en la política económica mundial, especialmente en las décadas de 1980 y 1990. En muchos países como Estados Unidos o Reino Unido se implementaron estas políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación que se vivía en esos lugares. ¿Cómo se relaciona el monetarismo con la crisis nacional que tuvimos en esos años? Bueno, para hacer una relación es importante también conocer el contexto histórico que se vivió en ese momento. En ese tiempo, la presidencia estaba a cargo de Alan García en los años de 1985 a 1990. El Perú experimentó una política heterodoxa, es decir, eran medidas que incluían, por ejemplo, el congelamiento de precios y salarios, la nacionalización de la banca, incremento en el gasto público y expansión de la oferta monetaria. Todas estas medidas llevaron a una hiperinflación y a una severa crisis económica. Como resultado de estas políticas, de esta política heterodoxa, se generó una hiperinflación que alcanzaron niveles desbordantes. En 1988 la inflación anual llegó a 1.722% y en 1990 superó los 7.600%. La economía peruana estaba en una situación crítica con una caída del PIB, aumento del desempleo y una reducción del poder adquisitivo de la población. ¿Cómo se vivió la recuperación y reformas en los años 90? Bueno, luego de este periodo de 5 años con Alan García y tras tomar estas políticas heterodoxas, estas políticas económicas heterodoxas, ante la llegada de un nuevo mandato, con la llegada de Alberto Fujimori en 1990, este implementó políticas drásticas, reformas económicas que fueron conocidas como el Fujishock. Estas medidas incluyeron la liberación de los precios, la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales y la estabilización de la moneda, logrando así controlar la hiperinflación que se vivía y de alguna manera estabilizar la economía peruana, demostrando la eficacia de las políticas monetaristas en la lucha contra la inflación. Entonces el gobierno de Alberto Fujimori aplicó políticas monetaristas. Ahora, ¿cómo desarrollar conceptos que se vivieron, que se desarrollaron en el curso? Puedo mencionar uno de ellos es la macromagnitudes, que son indicadores económicos que permiten medir y analizar el comportamiento
y el estado general de una economía en su conjunto. Estos indicadores son cruciales para la toma de decisiones sobre las políticas económicas y evalúan también el rendimiento económico del país. Algunas de estas macromagnitudes son el PIB, Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo, déficit fiscal, la tasa de interés, la expansión de la base monetaria. Ahora, ¿cómo sería un análisis macroeconómico de la crisis de este fenómeno económico que se vivió en ese momento? Bueno, la crisis que enfrentó el Perú en estos años es un caso histórico de colapso macroeconómico caracterizado por la inflación, hiperinflación, recesión y desajustes fiscales y monetarios. Las principales macromagnitudes que reflejan la crisis son el PBI, el PIB, Producto Bruto Interno. Hubo una caída del PIB. Durante esta crisis, el PIB del Perú sufrió una contracción. La economía se contrajo debido a la inestabilidad política, las políticas económicas eran desacertadas y el entorno inflacionario disuadió enormemente la inversión y el consumo. La inflación. Hubo una hiperinflación. Estas alcanzaron niveles desbordantes con tasas anuales que superaron el 1700% en el 88 y en el 1990 los 7650%. Esta excesiva inflación, llamada hiperinflación, fue causada principalmente por la expansión descontrolada de la oferta monetaria para financiar el déficit fiscal. Otra macromagnitud es la oferta monetaria. Hubo una expansión de la oferta monetaria, es decir, de la moneda, para financiar el gasto público, que fue una de las principales causas que desencadenó la hiperinflación. Es decir, la creación de dinero sin respaldo llevó a un exceso de demanda y aumentos generalizados de precios. Otra macromagnitud es el desempleo. Se aumentó las tasas del nivel de desempleo. Esta contracción económica resultó en este aumento de desempleo. La incertidumbre que se vivía en ese momento y la disminución de las actividades económicas llevaron a cierres generales, reducción de personal, aumentando así el desempleo y generando una informalidad en el aspecto laboral. Ahora diré un enfoque microeconómico de este fenómeno económico. Desde la perspectiva microeconómica, la crisis que vivió el Perú a finales de estos años tuvo profundo impacto en los individuos, es decir, en las personas, en las empresas y en los mercados. Analizar este fenómeno desde esta perspectiva nos permite entender cómo las decisiones y comportamientos que se tomaron a nivel micro contribuyeron también y se vieron afectados por la crisis. El comportamiento del consumidor. Hubo una gran pérdida de poder adquisitivo. La hiperinflación erosionó enormemente el valor real de los ingresos de los consumidores, de las personas, los cuales enfrentaron una disminución de su capacidad de compra, lo que a su vez llevó a una reducción de su consumo, del consumo de sus bienes y servicios. Esto generó un aumento descontrolado de precios y forzó a muchas familias a priorizar sus gastos. También se vio afectado en el ahorro y en el consumo. Ante esta incertidumbre, los consumidores incrementaron su comportamiento de ahorro precautorio. La gente comenzó a guardar dinero en activos más seguros, como dólares, por ejemplo, o incluso en bienes tangibles, en lugar de mantener ahorros en moneda local. Esto afectó la demanda de los productos en el mercado interno. Luego, ¿cómo se ve desde el comportamiento de las empresas?
Bueno, aquí hubo una reducción de la producción y el cierre de empresas. La inflación y la incertidumbre económica aumentaron los costos de producción y disminuyeron la demanda de los productos. Muchas empresas se vieron en la obligación a reducir su producción o cerrar sus operaciones debido a la falta de rentabilidad. Hubieron despidos y reducción de personal masivos. Esto incrementó las tasas de desempleo y redujo aún más la demanda agregada, ya que más personas quedaron sin ingresos. El mercado laboral se volvió más precario y la informalidad aumentó. Ahora, desde el punto de vista de los mercados, ¿cómo fue afectado? Aquí uno de sus principales afectaciones fue la fuga de los capitales y la dolarización. La pérdida de confianza en la moneda local, que cada vez tenía menos valor, valía menos, llevó a una fuga de capitales y una preferencia por el dólar. Muchos actores económicos comenzaron a utilizar esta moneda para proteger su poder adquisitivo. Conclusión. Como conclusión puedo decir que la crisis económica que se vivió en el Perú en estos años, finales de los 80 y 90, puede ser explicada desde la perspectiva monetarista, donde la expansión de una oferta monetaria excesiva fue la causa principal de la hiperinflación, y luego las reformas económicas implementadas por el siguiente gobierno, basado en principios monetaristas y de ajuste estructural, lograron estabilizar la economía y reducir la inflación, evidenciando la relevancia de esta escuela económica en el contexto peruano. Gracias.